Analicemos el contexto histórico y cultural. Al hablar de vanguardias hispanoamericanas en literatura debemos ubicarnos en el comienzo del siglo XX. Contrario al modernismo que surge en América Latina, las vanguardias se dan en Europa, aun cuando autores suramericanos las hayan propiciado. Tales son los casos del chileno Huidobro con el creacionismo, gestado en Francia, y el argentino Borges ayudando a empujar el ultraísmo desde España. Dos excepciones a lo anterior serían el estridentismo, promovido por Manuel Maples Arce en México, claramente influido por el futurismo de Marinetti, y el nadaísmo, con rasgos nihilistas, difundido en Colombia por el escritor Gonzalo Arango. Para conocer rápidamente las vanguardias europeas, en este instante te aparecerá en la parte superior derecha de la pantalla el vídeo que he creado previamente destacando sus características. Continuemos en Hispanoamérica. En esencia, las vanguardias llegan a agitar la estética del arte, trayendo una maleta de sorpresas en cuanto a construcción, motivo y formas, teniendo como constante a la rebeldía y la fealdad. Vanguardia, que proviene del francés avant-garde, significa algo así como ir a la delantera o asimilado en términos de arte, innovar. De este modo, aspectos como el azar, los sueños, las máquinas, la originalidad e incluso los estados alterados de conciencia con la ayuda de fármacos fueron detalles poco convencionales, pero de gran interés al interior de la construcción literaria vanguardista. Conozcamos de inmediato los géneros literarios del vanguardismo en Hispanoamérica. La narrativa. En términos de vanguardia, la narrativa fue pobre. Sin embargo, el criollismo, que se dio en simultánea con la onda vanguardista, vino en defensa de la novela y más adelante del cuento. Aspectos como la tierra, las costumbres, la lucha social, las minorías étnicas y los grandes cambios experimentados durante la primera mitad del siglo XX estuvieron exhibidos con total desnudez. Algunos de los autores de este movimiento formaron parte también del naturalismo hispanoamericano. La lírica. En esta podemos observar una revolución en la forma, juegos de palabras, dinámica del ritmo en términos sin sentido, pero con mucha musicalidad, creación de nuevos mundos, entre otras innovaciones, serán las delicias de la poesía vanguardista. Autores como Vicente Huidobro con su Arte Poética y Altazor, César Vallejo con su famosa Trilce, los caribeños Palés Matos y Guillén con sus poemas llenos de onomatopeyas y gitanjáforas o palabras sonoras pero sin sentido, invitarían al lector a reposicionar sus percepciones en cuanto a literatura. La dramática. En este género se combinó innovación, experimentación y creatividad. En el caso del creacionismo de Huidobro, por citar un ejemplo, se vio al teatro como la oportunidad de generar una realidad alternativa, dejando de lado una puesta en escena que replicara la realidad, evitando hacer de la presentación un trozo de vida para elaborar algo totalmente original, inédito y aunque basado en referencias históricas, con un desarrollo totalmente auténtico. Disfrutemos ahora de un top 5 de características de las vanguardias en Hispanoamérica. Número 5. Exprésate con libertad. Sin cadenas, sin censuras ni ataduras, las vanguardias se manifestaron a grito herido, sin importar el qué dirán o el rechazo de la crítica. De ahí que los textos surgidos a lo largo de todos los géneros literarios fueran crudos, impactantes y hasta ilógicos, dados ciertos límites que era necesario considerar en el despertar del siglo XX. Número 4. Provocación y desconcierto. La estética tradicional consideraba lo bello como ideal. En el caso de las vanguardias, el desorden y la fealdad se integraron a las creaciones. Así, por ejemplo, el tiempo en la narración se hizo de manera experimental, lo mismo que los personajes, quienes ya no eran figuritas de porcelana, sino seres extraños, impredecibles y llenos de defectos. Número 3. Realidad alternativa. Estos movimientos de avanzada pusieron al escritor en el sitio de un creador, tipo Dios. De este modo, realidades distintas en la poesía y la dramática surgieron,
dejando desconcertado al espectador. En tal sentido, los vanguardistas se adelantaron mucho tiempo al planteamiento de universos paralelos o multiversos. Número 2. Experimentar a ver qué resulta. Los autores de estos movimientos vieron a sus creaciones como laboratorios constantes donde cada vez se ensayaron nuevas apuestas. El fondo y la forma de la obra literaria se expuso al juego, al azar, a la casualidad e incluso al absurdo. Cada nueva oportunidad de escribir era, pues, una aventura en lugar de un estricto cumplimiento de parámetros estéticos, artísticos o intelectuales. Y número 1. Ruptura con lo tradicional. Esta es la característica más memorable de la avanzada vanguardista, precisamente de la oposición al sistema en todas sus formas, pero en especial en las artes. De ahí que la rebeldía, el sinsentido, lo estrambótico, lo grotesco y hasta lo atrevido formaran parte de la locura de los movimientos de este documental. Todo lo anterior estuvo sazonado con un evidente toque de desengaño, que no se ahorró un gesto de desagrado por la tradición. ¿Te gusta esta forma de explicar la literatura? Pues bien, aprovecha este instante para que le des like y te suscribas al canal, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales. Conozcamos ahora una muestra de autores del vanguardismo en Hispanoamérica, sus vidas y obras más importantes. César Vallejo, 1892-1938. Grandioso escritor peruano. Alabado por la profundidad de su lírica, muchos críticos lo han llegado a posicionar como el más grande literato de la historia del Perú. Obras importantes: España, aparta de mí este cáliz, Los Heraldos Negros, Trilce. Vicente Huidobro, 1893-1948. Importante poeta chileno, junto a Neruda, de Roca y Mistral, uno de los más grandes de la historia austral, creador y promotor del creacionismo literario. Obras importantes: El espejo de agua, 3 inmensas novelas, Altazor o El viaje en paracaídas. Jorge Luis Borges, 1899-1986. Grandioso escritor argentino, por muchos considerado el más grande erudito de la literatura que nació en su patria. Obras importantes: Fervor de Buenos Aires, Ficciones, El Aleph. Miguel Ángel Asturias, 1899-1974. Destacado autor guatemalteco. Su obra rescató lo importante de lo ancestral y lo indígena y lo combinó con su amplia erudición universal. Premio Nobel de Literatura en 1967. Obras importantes: Leyendas de Guatemala, El Señor Presidente, Hombres de Maíz. Manuel Maples Arce, 1900-1981. Destacado escritor mexicano. Figura notable de las vanguardias, Manuel fue el fundador del estridentismo. Además de su obra literaria, destacó su carrera como diplomático en diversos países. Obras importantes: Andamios Interiores, Memorial de la Sangre, Las Semillas del Tiempo. Arturo Uslar Pietri, 1906-2001. Sensacional intelectual venezolano. Destacó en muchos campos, además de la literatura, al tiempo que fue uno de los pioneros en acuñar el término realismo mágico en las letras latinoamericanas. Obras importantes: Letras y Hombres de Venezuela, Las Lanzas Coloradas, La Visita en el Tiempo. Gonzalo Arango, 1931-1976. Destacado escritor colombiano. Ácido, controvertido y de posturas muy originales, Gonzalo fue el fundador del nadaísmo, movimiento que figura en este documental. Perdió la vida en un accidente automovilístico. Obras importantes: Primer Manifiesto Nadaísta, Las Promesas de Prometeo, Boom contra Pum Pum. Muy bien, y de esta manera hemos llegado al final del vídeo. Este servidor se despide deseándote éxitos y lucidez mental. No dejes de ver el próximo movimiento literario. Hasta entonces.